Hola amigos, Dios les bendiga. Hoy les quiero compartir una enseñanza nueva acerca de cómo resolver un conflicto. Y lo vamos a ver en 1 Samuel 25. Te invito a abrir tu Biblia y a leer la historia de Abigail y Nabal y también de David para que podamos estar alineados con lo que se va a estar conversando hoy. Sin embargo, quisiera darte un pequeño resumen de lo que está sucediendo para ese momento. Ok. En ese entonces, Abigail y Nabal eran esposos. Abigail era una mujer idónea, era una mujer buena, entendida, y por contrario, Nabal era un hombre insensato, perverso y poco tolerante, por decirlo así. Había muchos conflictos entre ellos dos, no era una relación totalmente sana, ocurrían muchos problemas por el mal carácter que tenía Nabal. Y por otra parte de la historia, David se encontraba en el desierto con sus hombres y en ese entonces Nabal y David se conocían. David quiso pedirle alimentos a Nabal, pidiéndole ayuda en ese momento porque lo necesitaba, y la respuesta de Nabal fue muy mala. Hubo mucho egoísmo y realmente no fue nada agradable. Pero en ese entonces uno de los sirvientes de Nabal observó la situación en la que se estaba desarrollando ese conflicto y le fue a decir a Abigail. Abigail tomó acciones en el asunto y le dio los alimentos que necesitaba a David. Luego de eso ocurrieron varios conflictos entre Abigail y Nabal y David quiso vengarse. Pero antes de tomar decisiones apresuradas y llegar a una venganza o hacer que el conflicto se agravara más, lo que hizo David fue orar a Dios, pedir que Él tomara el control y que Él hiciera juicio de lo que estaba sucediendo. Por todas las acciones y por razones que solamente Dios sabe, al cabo de unos días Nabal falleció. Pero no quiero que nos enfoquemos en eso como tal en la historia, sino más bien cómo se estaba generando un conflicto y cómo hubo un mediador ante la situación para evitar que todo llegara a ser peor. Deben ocurrirnos muchas cosas en la vida diaria y yo sé que probablemente hayas pasado por una situación complicada con tus amigos. Por ejemplo, estaban hablando mal de una persona, criticándola, juzgándola y se creían súper chéveres, los populares, la gente súper cool que está hablando mal del otro y está en la onda. Pero realmente cuando llega el momento de que tú des tu opinión o que tú intervengas en esa conversación que no es nada buena, porque eso no edifica, allí es cuando yo quiero que tú pienses y veas qué es lo que está pasando en ese momento, que utilicemos la sabiduría que nos ha dado Dios y no tomemos acciones apresuradas de, por ejemplo, seguir criticando al otro o unirnos a esa crítica por vernos bien, por estar en la onda y por quedar bien con nuestros amigos. Más bien intentemos darle la vuelta y ver por qué están criticando a esa persona, cómo yo puedo ayudar, cómo puedo ser el mediador y cómo puedo interferir antes de que ocurra un conflicto mayor. Imagínate que eso llega a la persona que estaban juzgando. ¿Cómo se va a sentir esa persona? Y si tú eras amigo o no de esa persona, ¿qué va a creer esa persona? No va a confiar en ti porque estás hablando a sus espaldas. Otra situación que puede ocurrirte y que yo sé que es muy común es que tengas problemas con tus padres en casa porque ellos te están pidiendo algo o porque no hay un entendimiento entre ambos. Tú quieres hacer algo, quizás no te apoyan en lo que tú quieras decidir porque de repente quieres estudiar más adelante, cuando termines de graduarte del colegio, quieres estudiar tal carrera y eso no es lo que apoyan tus padres, o de repente tienes un conflicto porque quieres ir a casa de un amigo o algo por el estilo y surge un conflicto, surge una pelea, una discusión. ¿Qué pasa? Lo mejor es tratar de entender y ver cómo puedes abordar la situación sin tener que afectar al otro, porque puede que contestes de una forma que no es la correcta o que te molestes demasiado y le agarres rabia a tus padres. Pero ¿por qué? Si puedes verlo de otra forma. Ante un conflicto tenemos que analizarlo con la mente fría, no la mente caliente, porque cuando tenemos la mente caliente queremos decir
todo lo que se nos pasa por la cabeza. Queremos hacer acciones que no tienen ni sentido. Después cuando lo analizas y cuando estás calmado dices, ¿por qué yo quería hacer esto? Pero bueno, el punto aquí es ese. Entonces yo te invito a memorizar Proverbios 28:5 para que cuando enfrentes este tipo de situaciones lo recuerdes ese versículo y pueda hacerte de ayuda. Hoy quiero orar por ti para que puedas enfrentar un conflicto, puedas llevar una situación de la mejor forma, porque a veces no es que los puedes evitar. Puede que de repente sí caigas en ese conflicto, pero ¿cómo haces? Tienes que hablarlo, tienes que conversarlo. No es que lo vas a dejar allí, lo vas a ignorar, sino más bien acercarte a la persona o acercarte a quien fuera para resolver lo que ha ocurrido y terminar de ver qué es lo que pasó, entender a la otra persona, escucharlo, que quizás Nabal no lo hacía con Abigail, sino que por su mal carácter era tan egoísta que solo pensaba en él y no más bien de repente le preguntaba a su esposa cómo se sentía ella o cómo veía las cosas, o a David por qué necesitaba esos alimentos, por qué no hacía preguntas. No había una buena comunicación y de ahí salen muchos conflictos. Entonces, bueno, quiero hacer una oración por ti para que puedas resolverlos o enfrentarlos o evitarlos. Señor, hoy te doy gracias por todos los jóvenes de la iglesia, por estos amigos que tú me has dado, por las personas que están viendo esta clase, que les llegue, Señor, esta enseñanza y que pueda ser útil para sus vidas, para que puedan enfrentar y afrontar esos conflictos, para que tú les des el entendimiento y la sabiduría en cada momento, Señor. Abre sus ojos, sus corazones, sus oídos para escucharte, para saber qué hacer, para saber cómo accionar, para no tomar decisiones apresuradas y no cometer errores tan graves como, por ejemplo, caer en el egoísmo, caer en la crítica, caer en las cosas malas que están en el mundo expuestas, Señor, y que a veces somos tentados por todo eso que está mal. Te pido que tú derrames sabiduría y traigas sobre ellos entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ver esta clase y cualquier duda sabes que puedes escribirme.